Había una vez un grupo de astronautas que viajaban hacia un planeta desconocido en los confines más lejanos del universo conocido. A medida que se acercaban a su destino, comenzaron a notar algo extraño en las estrellas que los rodeaban. Parecían moverse de una manera extraña y antinatural, como si hubiera algo vivo detrás de ellas. Finalmente llegaron al planeta y aterrizaron en su superficie. A medida que exploraban su entorno, se dieron cuenta de que todo parecía estar muerto. No había signos de vida en ninguna parte, y las ruinas de una antigua civilización era la única evidencia de que alguna vez hubo algo allí. Mientras exploraban, uno de los astronautas descubrió un extraño artefacto. Parecía ser una especie de dispositivo de comunicación, pero estaba tan deteriorado que apenas podían entender su función. Sin embargo, después de examinarlo cuidadosamente, lograron encenderlo. Al principio solo escucharon un ruido estático, pero luego una voz susurrante comenzó a hablarles desde el otro lado. Era una voz antigua y retorcida, que parecía estar hablando en un idioma extraño que no deberían poder comprender. Aún así, las intenciones de su mensaje llegaban directamente a su cerebro. A medida que seguían escuchando, comenzaron a darse cuenta de que esta voz estaba hablando sobre algo oscuro y muy aterrador. La voz habló sobre un ser antiguo y cósmico que habitaba en los confines más lejanos del universo. Una entidad tan antigua y poderosa que la humanidad no podía siquiera comprenderla. La voz les dijo que este ser estaba despierto y se estaba acercando a ellos a través del universo, y que pronto llegaría a su planeta. Los astronautas intentaron desconectar el dispositivo, pero ya era demasiado tarde. A medida que la voz hablaba, los cielos se oscurecieron y las estrellas comenzaron a moverse hacia ellos en una danza extraña y antinatural. Los astronautas supieron entonces que algo horrible estaba sucediendo y que nada de lo que pudieran hacer podría detener lo que estaba por venir. La última cosa que escucharon fue la risa loca y triunfante del ser cósmico, mientras las estrellas se alineaban para crear un portal que permitiera su entrada a este universo. Y así, los astronautas y la humanidad fueron borrados del mapa, olvidados por siempre en el cosmos infinito. En los confines más profundos del espacio se encuentra un planeta como ningún otro. Su superficie está cubierta de zarcillos palpitantes que se retuercen y parecen desafiar todas las leyes conocidas de la física. Se dice que el planeta está vivo, un ser sensible que devora todo lo que se acerca demasiado. Un día, un grupo de astronautas se aventuró demasiado cerca del planeta, sin darse cuenta de su verdadera naturaleza. Cuando aterrizaron en su superficie, fueron inmediatamente envueltos por los zarcillos retorciéndose. Sus gritos resonaron a través del espacio. El planeta pareció absorber su esencia misma, dejando nada más que trajes espaciales vacíos. Cuando su transbordador trató de escapar del alcance del planeta, se dieron cuenta demasiado tarde de que ya los había atrapado. El pánico se apoderó de ellos mientras observaban los zarcillos trepando por los costados de la lanzadera, buscando una forma de entrar. La desesperación se apoderó de ellos mientras se defendían, pero no sirvió de nada. Fueron consumidos por el mismo horror cósmico que se había apoderado del planeta. Y así el planeta permanece, un faro de terror en el vacío infinito del espacio. Sus zarcillos se extienden en todas direcciones, hambrientos de nuevas presas, siempre esperando, siempre observando. Había una vez un bosque misterioso y encantado que se decía que estaba habitado por criaturas extrañas y aterradoras. Muchas personas se habían aventurado en el bosque en busca de fama y fortuna,
pero pocos regresaban para contar la historia. Un día, un grupo de excursionistas decidieron explorar el bosque para ver si podían descubrir los secretos que escondía en su interior. Mientras caminaban por los senderos, comenzaron a notar que los árboles parecían estar vivos, moviéndose y retorciéndose de una manera antinatural. En poco tiempo se dieron cuenta de que algo siniestro acechaba en las sombras del bosque. De pronto, una criatura que solo podría describir Lovecraft emergió de la espesura de los árboles. Era una criatura que parecía una mezcla de pulpo y araña, con tentáculos retorcidos y ojos amarillos que brillaban en la oscuridad del bosque. Emitía un zumbido extraño y aterrador, como si fuera una especie de canto hipnótico. Los excursionistas intentaron huir, pero la criatura los persiguió implacablemente a través del bosque. Los árboles se movían y retorcían a su alrededor, haciéndolos tropezar y caer. La criatura los alcanzó finalmente, y sus tentáculos los envolvieron en un abrazo mortal. Uno por uno, los excursionistas fueron arrastrados hacia la criatura, que comenzó a absorber sus energías vitales. Mientras luchaban por escapar, se dieron cuenta de que la criatura no era de este mundo. Era un ser que había venido de las profundidades del universo y que ahora estaba aterrorizando a los habitantes de la Tierra. A medida que la criatura se alimentaba de sus energías, los excursionistas comenzaron a sentir que su vida se desvanecía lentamente. Sus cuerpos se debilitaron y perdieron la capacidad de moverse, y sus mentes se nublaron con una niebla oscura y tenebrosa. Finalmente se quedaron inmóviles, sin aliento, incapaces de moverse o hablar. La criatura satisfecha desapareció en la oscuridad del bosque, dejando atrás un grupo de cadáveres inertes y sin vida. Nadie en la tierra se dio cuenta de su llegada, ni de su partida, pero el bosque nunca volvió a ser el mismo después de ese encuentro siniestro. Con el tiempo, el bosque se convirtió en un lugar maldito y oscuro, donde la gente evitaba aventurarse por miedo a encontrarse con la criatura que lo habitaba. La leyenda de los excursionistas desaparecidos se convirtió en una historia macabra que se contaba alrededor de las hogueras en las noches de luna llena, como una advertencia de los peligros que se echaban en las profundidades del universo. Una extraña estatua se había convertido en el centro de atención de un pequeño pueblo oculto en medio del bosque. Esto debido a que había aparecido de la nada. Nadie sabía de dónde venía ni quién la había dejado allí, pero todos estaban perturbados por su apariencia. Era imposible describirla con palabras. Estaba hecha de un material desconocido y oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Lo más extraño de todo era el líquido que escurría de una de las extremidades de la estatua. Era de un tono verde que recordaba al agua de un sucio pantano y se derramaba hasta la base, que era hueca como una fuente. Los habitantes del pueblo intentaron mover la estatua al principio, luego intentaron derribarla, pero era demasiado pesada y dura, incluso para una bola de demolición. Un día, un joven del pueblo decidió probar el líquido que goteaba de la estatua. El efecto fue inesperado y adictivo. El chico quedó fascinado por el sabor y bebió por horas y horas, a pesar de que su cuerpo estaba lleno. Finalmente las autoridades decidieron llevarse al joven, ya que su comportamiento se había vuelto extraño e inquietante. Sin embargo, las cosas no salieron bien para el joven. Su cuerpo comenzó a hincharse y a cambiar de color, y sus extremidades comenzaron a caerse. A pesar de todo, el joven solo podía decir una cosa: más, quiero beber más. Al día siguiente, el joven murió, pero lo que quedó no era un simple cadáver. Era como si hubiera emergido algo más de su cuerpo. Nadie sabía qué era o qué había sucedido exactamente, pero el pueblo decidió tomar una medida extrema: colocar concreto alrededor de la extraña estatua negra. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. A veces, algo oscuro y veloz pasaba por las calles del pueblo, y los cerdos, las vacas e incluso los humanos desaparecían misteriosamente.
Nadie sabía qué estaba sucediendo, pero todos sabían que tenía algo que ver con la extraña estatua. Los habitantes del pueblo pensaron en desenterrar la estatua, pero era demasiado peligroso. En su lugar, decidieron mantenerla sepultada y evitar cualquier contacto con ella. Pero aún así, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La extraña estatua se había convertido en una leyenda oscura, y todos sabían que no se debía tratar con ella. La pequeña isla se encontraba en medio del océano, rodeado de un mar tranquilo y un cielo despejado. La vida allí era tranquila y monótona, y sus pocos habitantes se dedicaban principalmente a la pesca y a la agricultura. Todo esto cambió el día en que cayó el meteorito. El objeto tenía un extraño color que parecía una mezcla de verde y morado, y los habitantes de la isla se preguntaron si se trataba de algo peligroso. Pero lo más curioso de todo fue la reacción de las serpientes que habitaban la isla, como si supieran algo que los humanos ignoraban. Se acercaron al meteorito con gran interés y curiosidad. Los días siguientes fueron extraños y preocupantes. La comunicación con la isla se perdió, y los barcos que intentaron llegar allí se encontraron con un paisaje surrealista. Cientos de serpientes se arrastraban por la playa y la jungla, en cantidades demasiado grandes para la pequeña isla. Fue entonces cuando se prohibió la entrada a la isla, y la gente comenzó a sospechar que algo terrible estaba ocurriendo allí. Fue entonces cuando 3 jóvenes aventureros decidieron investigar por su cuenta. Habían oído hablar de la isla y de los extraños sucesos que allí acontecían, y estaban decididos a descubrir qué estaba pasando. Con equipo especializado para protegerse de las mordeduras, llegaron a la playa y comenzaron a caminar hacia el poblado. A medida que avanzaban, los jóvenes se dieron cuenta de que algo extraño estaba pasando. El sonido de las serpientes parecía un coro de gritos, y la vegetación se movía como si tuviera vida propia. Finalmente llegaron al poblado, y lo que vieron allí les dejó sin aliento. En el centro del pueblo, sobre un pedestal improvisado, estaba el meteorito. A su alrededor, miles de serpientes se deslizaban en una danza frenética, como si estuvieran hipnotizadas por el objeto. Pero lo más aterrador eran las criaturas que se movían entre ellas. Eran seres deformes, con cuerpos y cabezas de serpiente, pero con brazos y piernas humanas. Miraron a los aventureros con ojos oscuros y brillantes, y un chillido horrible salió de sus bocas. Los jóvenes intentaron retroceder, pero era demasiado tarde. Las criaturas se lanzaron sobre ellos con una ferocidad salvaje, arrancando pedazos de carne con sus afilados dientes y garras. Los jóvenes gritaron de dolor, pero sus gritos fueron ahogados por el sonido de las serpientes y aquellas criaturas. Cuando finalmente terminó el ataque, la pequeña isla volvió a sumergirse en el silencio, pero las serpientes y las criaturas permanecieron allí, moviéndose en un extraño ritual alrededor del meteorito, como si estuvieran esperando algo. La isla fue abandonada para siempre y se convirtió en un lugar maldito del que nadie quería hablar. El meteorito permaneció allí, con su extraño y brillante resplandor, como si fuera una especie de faro para las serpientes y las criaturas que lo adoraban. La isla había sido tomada por completo por estas abominaciones, y cualquier intento de llegar a la costa sería una sentencia de muerte. Las serpientes, que una vez fueron inofensivas, se habían transformado en criaturas con colmillos y garras afiladas, capaces de atacar a cualquier cosa que se acercara a ellas, y los habitantes de la isla se habían convertido en monstruos, deformes y retorcidos, con escamas y dientes que se asemejaban a los de las serpientes. A medida que pasaba el tiempo, la isla se volvió cada vez más peligrosa y extraña. Aparecieron ruinas antiguas y extrañas, que parecían ser la obra de una civilización antigua que había abandonado el meteorito durante siglos. Los edificios eran extraños y retorcidos,
con extrañas inscripciones que no podían ser descifradas por ninguna persona viva. Los aventureros que habían intentado investigar la isla habían muerto, pero eso no detuvo a otros de intentar descubrir el misterio detrás del meteorito y las criaturas que lo adoraban. Sin embargo, todos los que se aventuraron en la isla nunca regresaron, y se dice que se unieron a la horda de serpientes y monstruos que habitaban allí. Con el tiempo, la isla se convirtió en una leyenda, una historia de terror que se contaba entre los pueblos cercanos. Los marineros que pasaban por la zona evitaban la isla, temerosos de ser arrastrados por la maldición que la rodeaba. Incluso los científicos y los investigadores se mantuvieron alejados, aterrados por lo que podrían encontrar en la isla y la maldición que parecía haber sido liberada con la caída del meteorito. Hasta el día de hoy, nadie ha logrado descubrir el misterio detrás del meteorito y las criaturas que lo adoraban en la pequeña isla, pero aquellos que han oído la historia de la isla y sus monstruos saben que es un lugar que nunca deben visitar. Una isla que ha sido condenada por el poder incomprensible del objeto que cayó del cielo.